Dios les bendiga. Buenos días. Vamos a dar un pedacito de esperita para que otras personas se nos unan. Bien. Estamos escuchando el cuarteto Legado. Es un muy especial grupo musical. Cantan música tradicional cristiana, pero la armonía es especial. Cantan muy bien. Prefiero a Cristo es el tema que está en este momento cantando. Qué especial, qué bendición. Prefiero a Cristo. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias. Gracias por tus misericordias. Nos unimos, Señor, a este canto entendiendo que no hay nada mejor. No hay nada que se compare con el amor de Dios hacia nuestras vidas. Gracias. Gracias, Dios. Muchas gracias, Dios. Ayúdanos a reconocerte más a ti. Te adoramos y bendecimos, Dios. Y damos gloria y honor y alabanza. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Qué especial, ¿cierto? Hay música cristiana que es muy especial. Cada día intento traer algo nuevo, pero muy especial. Estos hombres cantan muy bien. Tal vez al final colocaré otra porción de lo que ellos están cantando. Bueno, por aquí Daisy nos dice, vamos a saludar a quienes están contactados ya en las redes. María Lida Quintero está pendiente, Giovanni Mejía, Miriam Castañeda, Mila Anaya, Dios le bendiga, saludes a me van a pegar, a su hermana, esposa de Juan, Dios mío, ¿por qué se me olvida tanto? Daisy Salcedo, muy bien. Jessica Paola, Daisy Salcedo, Jessica Paola otra vez. Elizabeth Montoya, Dios le bendiga. Amén, Elizabeth. Daisy Salcedo, la clase de ayer en la mañana muy edificante, mucho por aprender. Gracias por sacar tiempo para edificar la iglesia del Señor. Amén. Amén. A mí me encantó la de la noche. Las dos fueron muy buenas, tanto la de la mañana por la noche, ¿cierto? La de la noche me costó más aprender, entonces, bueno, uno dice que, yo no sé, por ahí alguien me mandaba en WhatsApp y decía que admiraba a los vagos porque no sabía cómo hacían para vivir así. Pero yo le digo, se nos acrecentó el trabajo a muchos pastores en la casa, el trabajo ahí a las carreritas, porque nosotros en la mañana preparamos esta parte que tenemos con ustedes. Es un maratón. Después de esto, varios días de la semana desarrollamos una labor con personas que están siendo protegidas, y son gente de la calle que necesitan compartirles del evangelio. Y fuera de esto, pues ya en las horas de la tarde, ya a la carrerita, después de haber leído toda la noche para adelantar trabajo, entonces ya estoy preparando el mensaje que tenemos todos los días por la noche. Entonces todos los días es una carrera, los sábados es un poquito más la carrera porque estamos trabajando para el día sábado y al mismo tiempo pues estamos sacando
los estudios para el día domingo, o sea que ha sido como mucho trabajo, mucho trabajo. Fuera de eso tengo otras reuniones de otras organizaciones para las que yo trabajo y, y cosas que se hacen, ¿cierto? Siempre hay mucho trabajo que hacer. Llamar a algunos hermanos de la iglesia, a los más alejaditos. Algunos a través de las redes sociales están ahí y nos están apoyando con otros hermanos. Entonces mire que eso es, el trabajo se nos creció. Creo que hay más trabajo ahora que antes, pero aquí vamos. Bueno, estamos hablando estamos estudiando la Biblia y cada día tomamos como tiempo para hacer el estudio bíblico. El día de ayer estábamos hablando acerca de ese Juan 3, pero lo estábamos profundizando más y solamente llegamos hasta el versículo 5, ¿cierto? El versículo 6 ya nos va a decir, estamos Juan capítulo 3, versículo 5, pero entonces ahorita entraríamos al versículo 6, que dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Muy bien, entonces aquí nos está hablando de lo que nosotros hemos visto en las Sagradas Escrituras, ¿cierto? La regeneración, que es una obra que no va en nosotros, que es una obra que viene de Dios, y es a través de ella el Señor nos da la capacidad de vencer el pecado, de vencer esta naturaleza que nosotros tenemos pecaminosa. Y entonces, después de haber visto acerca de que era necesario nacer del agua, veíamos que era la palabra, y del espíritu. Ahorita quiero hacer una apreciación que observé y me gustó mucho, aquí la tengo anotada, acerca del espíritu, pero yo creo que si vemos el verso 7 y 8 entraríamos en él, porque dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo el que es nacido del espíritu. Muy, muy, muy tremendo esto, porque el objetivo que Dios tenía era cambiar la mentalidad de ellos, ¿cierto? Entonces cuando Nicodemo habla acerca de la carne, está hablando acerca de la forma en que la gente normalmente piensa. La Biblia, en nuestra traducción Valera, habla del hombre carnal o el hombre natural, que dice que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero yo quiero decirte que en las versiones más antiguas no dice ni carnal ni natural, sino que dice animal. Entonces un teólogo decía que un hombre sin el Señor era un perfecto hombre sin el Señor, ¿cierto? Bueno, entonces dice, el viento sopla, ¿cierto? Y el concepto que se quiere dar ahí, el viento sopla de donde quiere, nadie sabe ni de dónde viene ni a dónde va, ¿cierto? Y está hablando entonces acerca de esta parte y dice, hablando del nacimiento en el espíritu, o sea que está hablando de una parte del hombre. Nosotros los seres humanos, en Tesalonicenses dice que todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea enteramente colocado delante de Dios. Aquí tendríamos que hablar de cómo la escritura y cómo Dios ve que el hombre está compuesto, ¿cierto? La visión holística del hombre, o bueno, la visión de Dios es una visión como holística del hombre en el sentido de alma, cuerpo y espíritu. Cómo nosotros funcionamos en el mundo que estamos. La Biblia habla del hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural o carnal, que fue el que empecé hablando, introduciendo hace un instante, es el hombre que no tiene esa influencia directa de Dios. Entonces es un hombre que, aunque Dios ha colocado espíritu, alma y cuerpo, que voy a hablar cada uno de ellos, ¿cierto? El espíritu es el que me da esa dirección hacia Dios, esa intuición hacia Dios, y Dios me hablaría a mí a través del espíritu. Los hombres espirituales son los que reciben desde el espíritu de Dios a su espíritu. Pero la Biblia nos dice que el hombre natural es un hombre que está muerto espiritualmente. Tiene el espíritu, pero está contristado, y es esa vocecita que la gente escucha y que Dios le dice, eso está mal. Y cuando alguien tiene al Señor en su corazón y escucha esa voz, ay, en primera, como un semáforo. Pero cuando alguien no ha tenido a Dios presente en su vida y escucha esa voz que dice, no lo hagas, esa voz es por allá, no lo hagas. Y el hombre la escucha por allá. Quédese calladito.
y el hombre actúa de una manera natural, o como les decía ahora, la versión antigua, animal. Visto desde esta perspectiva, entonces nosotros vamos a notar que el hombre que tiene esa posición espiritual, Gálatas capítulo 5 nos va a hablar, ¿cierto? Está muerto espiritualmente, pero el hombre espiritual, entonces, es aquel que percibe de Dios en lo espiritual. Esa influencia de Dios va a afectar otra área, que es el alma del hombre. ¿Qué es el alma del hombre? En el alma del hombre está el intelecto, emociones y la voluntad. Se dice que el alma del hombre es el corazón del hombre, pero recuerda que en estudios pasados veíamos que el corazón del hombre no es esto que bombea, porque algunos hasta le han cambiado el corazón, les ha fallado el natural y colocan otro. Entonces, ese hombre no tiene corazón, claro, sigue amando. ¿En dónde está? Está aquí. Entonces, aquí en el corazón del hombre, que es lo que le llamamos la mente, ¿cierto? Está esta parte que es el intelecto, o sea, la influencia que recibimos de lo que nosotros recibimos, percibimos, por ejemplo, con la palabra, te recibimos la palabra y la palabra va a afectar nuestras emociones y nuestro intelecto van a afectar nuestra voluntad. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros logramos percibir las cosas de Dios, entendemos que Dios nos va a transformar. No en vano, si usted mira por allá en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, está hablando el apóstol y dice así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis que vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto de la mente, que es el culto racional. No se conformen a este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación del entendimiento. Romanos 2, 1 y 2. Cuando a una persona le dice, no hombre, ese pastor te está lavando el cerebro, esa iglesia te está lavando el cerebro, sí, pero no es ni el pastor ni la iglesia, es la palabra, porque esa palabra llega aquí. Entonces mis emociones van a ser controladas por Dios. Por eso, por ejemplo, en este caso, como la gente está viviendo en sus hogares, la herramienta más grande que alguien podría tener hoy en sus hogares, en este tiempo que estamos todos resguardados en estas cuarentenas, sencillamente lo mejor que podemos tener es la Biblia, porque ella va a transformar nuestra mente. No hay nada que transforme la mente del ser humano sino la palabra de Dios. Te puede leer los libros de cualquier escritor y pueden ser hasta buenos, pero no tienen el poder de la palabra, que es un poder transformador. Entonces, cuando una persona, la palabra de Dios está en su vida, porque voy a utilizar un término que utilizan hoy muchos, pero en este caso sí funciona, que es que se activa, ¿cierto?, la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu de Dios da testimonio en nuestro espíritu. En este caso, nosotros ya siendo hijos de Dios, como dice la Escritura, que somos hijos de Dios, pero toda la palabra va a empezar a influenciar en nosotros, va a influenciar de una manera tan especial y nosotros vamos a actuar de acuerdo a los principios de la palabra. Entonces, cuando nos dicen que nos lavaron el cerebro, sí, la palabra nos tiene lavado el cerebro y el alma y todo nos lo tiene lavado porque nos ha cambiado la forma de pensar. Sentimos, recuerden que es intelecto, emociones y voluntad. No está mal ese señor que decía pienso, luego existo. Es verdad. Dios habla el pensamiento del hombre, nos atrae, la palabra nos transforma porque es viva, esta palabra sí es viva y eficaz y hay un cambio. Entonces es la forma como Dios obra. Y ya en la parte de actuar, entonces esto que tenemos por fuera, que es como el chasis de lo que tenemos adentro, ¿cierto? El cuerpo empieza a reaccionar de acuerdo a de nosotros actuamos. Pero hay algo tremendo. Yo escuchaba hace un tiempo a un psiquiatra y él hablaba de la parte morfológica, o sea, la forma del cuerpo, y él decía que de acuerdo a la morfología de una persona podía hasta dar ciertos rasgos que caracterizan, o del carácter del individuo. Y aunque usted no lo crea, yo sí lo creo que es así, porque cuando Dios ha transformado una vida, aún su forma de mirar, aún su forma de actuar, aún su forma de todo lo que se hace externamente va a demostrar lo que hay en el corazón del hombre. Entonces, cuando Jesús está hablando de esta parte en el capítulo 3, ¿cierto?, hablando de la regeneración o nuevo nacimiento, nos está llevando a algo muy profundo en donde podemos entender
eso que Dios está haciendo de transformar de un hombre que está muerto espiritualmente a revivirlo, y todo viene a través de la palabra. Entonces por eso dice que hay que nacer del agua y del espíritu, primero del agua, ¿cierto? Entonces cuando hablamos del agua, el Señor también les hablaba a ellos y dice: ustedes ya están limpios, y están limpios a través de ¿qué? Por medio de la palabra. Entonces ya tenemos una parte de esta afirmación que el Señor puede darnos en nosotros. Entonces el nuevo nacimiento va a verse por la conducta innata del individuo, por la conducta innata del individuo. Una persona puede tener una conducta aparentemente entre los hermanos de la iglesia, entre un grupo de personas, pero lo normal y sus emociones y lo que él es como tal no cambiar. Entonces es una persona que no ha sido regenerada. ¿Vemos personas no regeneradas en la iglesia? Sí, lastimosamente. Son muchos los que quieren adorar a Dios, tienen cosas lindas, a veces aún nosotros como ministros no captamos eso, y eso es algo peligroso que no lo captemos, porque tenemos en el altar personas no regeneradas guiando a otras personas ¿a qué? Cuando una persona ha sido regenerada, lo único que va a salir de esta persona es vida. Pero cuando una persona no ha sido regenerada, no hay vida para otros individuos. Hay muerte en este individuo. Entonces es necesario que sea regenerada. Cuando la persona es regenerada, todo lo que hace es olor fragante, y eso es lo que el Nuevo Testamento el Señor nos va a decir, ¿cierto? Son actos que hacemos, que no los hacemos para ser salvos, sino porque somos salvos, y entonces eso va a llegar a la presencia del Señor como un olor fragante, algo comparado con lo que era el tabernáculo en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Ellos llevaban ofrendas, ellos traían en el lugar santo, presentaban, estaba el candelabro de los 7 brazos, que tenía un aceite especial y que subía delante de la presencia del Señor. Los panes de la preposición significaban estas obras y todos los talentos que Dios nos ha dado colocados al servicio de Dios. Pero es algo tan especial porque cuando esto era colocado de corazón delante de Dios, dice que subía de olor fragante delante de Dios. Hoy la Biblia enseña que ese olor fragante sube, pero es en el corazón de los santos, ¿cierto? El corazón de los santos, que sube a su misma presencia de olor, como un olor fragante. Entonces tenemos que tener mucha claridad frente a estos conceptos del nuevo nacimiento. Yo he escuchado muchos conceptos del nuevo nacimiento que son pareceres de la persona, pero no van a todo el contexto del Nuevo Testamento y de la Biblia, y por eso de pronto a veces eso. Entonces, como los ministros del Evangelio, no coloquemos gente a ministrar que no sea regenerada. La persona va a dar de lo que tiene, y en el sentido espiritual eso se transmite. Entonces, aparentemente una persona va a hablar muy bonito de Dios, pero si su relación con Dios no es buena, eso se transmite. Por eso es mejor en la sencillez. Así la persona no tenga mucho interés, no tenga mucho... haya que formarla en muchas áreas, ¿cierto? En su forma de expresión y esto, pero tiene un corazón para Dios. Posiblemente esa persona puede ser ese instrumento que Dios puede utilizar de una manera muy especial, que personas que tengan una gran capacidad de transmitir la información, pero realmente no han sido regeneradas. Debe de ser una persona que haya sido regenerada en el Señor. Hay características del servicio a Dios, y Timoteo nos va a dar unas, Tito nos va a dar otras en cuanto a los diáconos de la iglesia, en cuanto a los obispos o pastores que ministramos en la iglesia, y qué bueno es tener en cuenta esto, porque no es en vano, es algo que nos va a ir mostrando realmente si una persona ha sido regenerada o no. Romanos capítulo 6 va a hablar de la muerte y resurrección. Hace unos días tocaba Romanos 6, aquí necesitamos volver a tocar Romanos 6, que nos va a decir desde el versículo 4 en adelante que nosotros somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Estos videos están en YouTube y tú puedes ver, porque el video es el que hablamos la semana pasada hablaba acerca del bautismo, y veíamos el concepto claro bíblico del bautismo, que lo que el bautismo representa no es que el bautismo salve a nadie, sino que el bautismo es mostrarle al mundo la obra que ya Cristo hizo en mi vida, una obra que es una obra de regeneración, y hablamos muchos conceptos en cuanto a lo que fue la regeneración. De hecho, también hay otros mensajes ahí que hablan acerca de lo que es
la regeneración, que es tan importante, tiene que ver. Creo que es bajo hay varios videos que hablan, a ver si recuerdo el tema en general, que toca el tema de la regeneración. Y hay como 6 exposiciones acerca de todo lo que es ese sacrificio, todo lo que representa que nosotros vivimos ahora en esa nueva naturaleza regenerada. Creo que el tema de regeneración en general es una sección de varios estudios. Muy bien, el quinto dice, porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Estoy en Romanos 6, ¿no? Y dice, así lo seremos en la de su resurrección. Morimos junto con Cristo, resucitamos junto con Cristo, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces aquí está colocando una posición demasiado clara en cuanto a que ha habido un cambio total en nosotros. Ese cambio es un cambio que es la regeneración que Dios ha dado. En muchas ocasiones, cuando alguien ha empezado en los caminos del Señor, es llevado a través de un grupo de instrucciones bíblicas, ¿cierto? De acuerdo a las comunidades, algunos tenemos 8 clases para recién convertidos, otros tenemos 24. En el caso de nosotros en Palabra y Renovación, aunque usted no lo crea, tenemos 80 y tantas lecciones para recién convertidos, y donde notamos doctrinas, por ejemplo, doctrinas como las de la salvación, que cuando estamos viendo las doctrinas de la salvación, vamos a ver más de 12 ítems, que es regeneración, imputación, adopción, todo lo que tiene que ver con el paquete completo de la salvación. Y si no conocemos cada una de estas, podríamos no disfrutar de las bendiciones que Dios está dando a nuestras vidas. Entonces sería interesante que dentro de todo este concepto de formación a quienes llegan a la iglesia, podamos darles todas estas lecciones, y no solamente darlas, sino que ellos puedan colocarla en práctica, y descubriendo en la escritura todo esto, podrían crecer en esta gracia que Dios les está dando, que es tan especial. Entonces mire que aquí el apóstol Pablo, hablándole a los hermanos que están en Roma, les habla de esta regeneración que Dios nos ha dado, ¿cierto? Que hemos sido justificados, pero esa justificación es porque Él murió, pero nosotros hemos muerto junto con Él, y por eso la obra es de Él, pero Él nos la ha entregado a nosotros, y nosotros estamos en ese sentido. Entonces, al seguir leyendo, dice que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y dice que sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere para muerte, y la muerte no se va a enseñorear nunca más de Él. Y no solamente en el caso del Señor Jesucristo, sino que nosotros hemos sido redimidos. Ahora somos hijos de Dios. No pecamos, pues sí tenemos una naturaleza pecaminosa, pero tenemos una ventaja sobre otras situaciones que tenemos, o otras personas que no tienen al Señor, y es que podemos traer, reconocer nuestro pecado, y podemos entonces venir y acercarnos, como dice las Sagradas Escrituras, al trono de la gracia, ¿cierto? Y el versículo 10 nos dice, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez todo más, en cuanto vive, para Dios vive. Y entre ese versículo 11 y el 14 nos está hablando de que ya estamos considerados muertos a la vieja vida, y que nos debemos de rendir a Dios a través de esta nueva vida. Entonces dice que nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, y que ya no reina el pecado en nuestros cuerpos mortales, de modo que nosotros obedezcamos al pecado. Recuerde que Santiago está hablando que nosotros somos atraídos al pecado a través de nuestras concupiscencias. Entonces dice que no obedezcamos más al pecado, porque a través de esas concupiscencias que quisieran levantarse en nosotros, ¿cierto? Entonces ya dice, ese cuerpo, ¿se acuerda que hablé cuerpo, espíritu, alma, y ya vamos para el cuerpo? Entonces aquí nos hace una aclaración, y dice que no presentemos estos cuerpos o nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que nos presentamos nosotros mismos a Dios como vivos y entre los muertos, y que nuestros miembros los presentamos como instrumentos de justicia para Él. Entonces note que esa comparación entre lo que el Señor está hablando en Juan capítulo 3, de ese nuevo nacimiento, y que nos está presentando Romanos en ese capítulo 6, es muy importante,
porque está hablando acerca de la transformación que Dios nos hace. Espíritu, recuerde, el alma, donde está nuestro intelecto, emociones y voluntad, y ahora el cuerpo, donde nosotros externalizamos esa obra que Dios hace y nosotros en nuestro actuar. Entonces aquí no es de que nosotros caminamos con el Señor y de vez en cuando algo pasa en nuestra vida y pedimos perdón y decimos, ay, perdón, se me chispoteó. No es que se chispotee, sino que en la medida que nosotros estemos muertos en el Señor, se va a desarrollar esa obra tan especial en nosotros y en la manera en que nosotros nos separemos del Señor, nos alejemos pues del Señor, entonces esa naturaleza vieja va a tener control de nuestra vida. Entonces, hay que tener mucha claridad frente a esto, porque cuando nosotros entendemos esto, ¿sabe qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a tener un cuidado personal. Así como, yo les voy a referir algo, yo les he contado a ustedes, algunos dicen, no lo diga, pastor, no lo diga. Que yo les he contado que yo soy una persona diabética. Confiese por fe que no es diabético, en el nombre de Jesús no es diabético. Hermanos, a mí me ha pasado, yo no soy Pablo, pero me ha pasado como Pablo, Señor, quítame este aguijón de la carne, y el Señor no me lo ha quitado. Entonces, gloria a Dios. Tampoco le doy gloria al enemigo por esto, pero sí he notado algo, ¿cierto? Y yo lo contaba ayer, en mi cuidado personal, yo sé qué cosas debo comer y qué cosas no, cómo debo llevar mi ritmo de vida, porque yo sé los peligros que es pasar esos límites que Dios me ha dado. Entonces, en ese sentido, yo quiero decirte que cuando uno conoce esto de la palabra y entre más conoce de la palabra, entonces diariamente va a decir, oh Señor, yo hasta aquí llego, hasta aquí, de aquí no paso más. Ya si Dios en su trato con mi vida me va a llevar a un paso en donde entiendo que es un milagro lo que Dios va a hacer y es un trato que Dios tiene conmigo, donde Dios me va a llevar en una experiencia de Él, en una guía espiritual, amén. De lo contrario, los linderos que Dios ha colocado por la palabra no, y cada día conocer la palabra a mí me hace cuidarme de una manera especial. Eso es lo que la palabra entonces nos va a ir guiando. Mire que hablar del nuevo nacimiento no es que ya nació de nuevo y ya lo tiene todo conquistado. Pues puede tener unas grandes bendiciones de Dios y uno no sabe. Hay una ilustración, y es la ilustración de aquel hombre que se gana, le llega a la casa, compró en un supermercado, en algún lugar, y le llega un premio, y el premio que le da esa cadena de supermercados es que él tiene un viaje en uno de esos cruceros que se dan tanto. Estoy hablando de un tiempo fuera de la pandemia, ¿cierto? No en este momento. Pero entonces este hombre era feliz porque él había recibido esto. Y primero fue la emoción, pero después vino una gran preocupación. Y la preocupación de él era, ay no, eso está muy lindo, la bendición de haberme ganado este premio es muy grande, pero ¿con qué ropa me voy a ir si allá no va sino gente de cierto extracto? Y fuera de todo eso, pues el hombre empieza a pensar y a decir, y bueno, y yo sí a la hora del almuerzo, ¿para dónde pego? La comida debe ser muy cara en ese lugar. Y él tenía su contrato y todo muy bonito, leyó todo lo que decía que era el tiquete, tenía el tiquete. Pero el hombre nunca leyó las letras pequeñas, sino que el hombre vio eso y el hombre dijo, no, yo tengo que, ¿cómo me voy a mantener allá? Y el hombre lo único que hizo, que pudo llevar fue unas galletas y llevó para echar encima de las galletas, mermeladas y todo esto. Y claro, los días cuando empezó en el barco, pues la forma de estar en el barco y todo, el hombre empezó a indisponerse, empezó a enfermarse porque no se estaba alimentando bien y termina en el camarote y tienen que llamar a la enfermería y termina en la enfermería del barco. Lo visita el capitán del barco y le dice, ¿qué pasa? Y él dijo, no, yo le voy a ser muy honesto, es que yo no tenía dinero con que ir al restaurante. Yo me decía, usted se está matando solo. ¿Tiene el tiquete ahí? Sí. Cuando le trae el tiquete dice, no leyó la letra pequeña. ¿Y qué dice la letra pequeña? Que usted tiene derecho a disfrutar de todo lo que tenemos nosotros para toda la gente de acá y usted no tiene que pagar un precio. Bueno, al final se recuperó y de los días que tenía de viaje no disfrutó sino 1 o 2 días. ¿No pasa lo mismo? Posiblemente tú y yo tengamos todas esas bendiciones de Dios, aquí están colocadas, escuchamos del nuevo nacimiento, experimentamos una regeneración en el Señor, pero no entendemos todas estas cosas tan lindas que Dios nos ha dado porque nos quedamos en Juan 3. No nos dimos cuenta de que lo que dijo ahí es hay cosas grandes
que yo podía ir descubriendo y que al no descubrirlas, entonces las bendiciones que estaban preparadas para mí, otros las están disfrutando. Entonces hay que entrar en la dimensión de la palabra y conocerla poco a poco. Entonces ya dentro de esto que estamos viendo, quisiera invitarte que en Efesios capítulo 4 del 24 en adelante, nos demos cuenta que dice que nosotros nos debemos vestir del nuevo hombre, un hombre regenerado, ¿cierto? Creado según Dios. ¿En qué forma? En justicia y santidad de la verdad. Entonces, desechemos toda mentira, hablemos la verdad, y recuerda que la Biblia, hablando también de hay algo que es real y que puede ser paralelo a esto, como un texto paralelo, que dice que la palabra del Señor es verdad, tu palabra es verdad. Entonces dice que siempre debemos de hablar en la verdad, dice que nos vistamos de justicia y santidad en verdad. Y aquí entonces ya nos está diciendo acerca de que entonces debemos de hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se oculte el sol sobre nuestro enojo. O sea, no es que es una carta, una invitación a que nos enojemos, sino que cuando nos enojemos podemos entonces tener esta actitud para poder estar en paz con Dios, y que dice que no se ponga el sol sobre ese enojo y que eso le dé lugar, ¿cierto? Y que no le demos lugar entonces al diablo. Y entonces empieza a hablar de las condiciones de nuestra vida, nueva vida. El que hurtaba no hurte más, el que, sino que trabaje con sus manos, ¿cierto? Para que podamos tener para nuestras necesidades. Y empieza ya a hablar de que las palabras ociosas no salgan de nuestras bocas, sino que sean la buena para la necesaria edificación, al fin de dar gracias a los oyentes. Todo esto es un paquete completo que está hablando acerca de esta necesidad que nosotros hoy tenemos para poder darle crecimiento. Por aquí me dice Miguel Ángelo Carvajal: cuán grande es el amor de Dios, pastor, que lo tiene, bueno, que nos tiene alimentándonos a nosotros. Pensé que iba a hablar acerca de la misión que estamos haciendo. Bueno, gloria al Señor. Gracias, hermano Miguel. Muy bien. Entonces, aquí dentro de esto estamos viendo acerca de esa necesidad entonces de esa obra gestada. Y entonces él está hablando acerca del viento sopla, ¿cierto? De donde quiere. Estábamos volviendo a Juan capítulo 3, que es donde estamos haciendo. Y en el versículo 7 y 8 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, man, y sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. He encontrado algunos errores que hemos visto nosotros. Desde el Antiguo Testamento empecé como a comparar algunos textos bíblicos que hablan del viento. En Eclesiastés 11:5 nos habla, dice: tú sabes cuál es el camino del viento, le dice este personaje entonces al Señor. Pero noto algo, porque empiezo como a inquietarme y buscando en el Nuevo Testamento, y muchas veces hemos dicho que espíritu tiene que ver con la palabra neuma, y la palabra neuma en realidad entonces es soplar, ¿cierto? Entonces, pero hay una palabra que es la que traduce en esta parte y me da una orientación, porque es anemos. Neuma es viento o espíritu, ¿cierto? Y algunos dicen que es así, pero cuando estamos viendo esta parte, estamos escuchando el concepto de anemos. Y nosotros cuando vimos anemos también tiene relación con voz. O sea que lo que nosotros estamos viendo es que Dios nos está guiando para escuchar a través del Espíritu esa palabra, y el Espíritu es el que va a, si el término lo puedo usar así, no me gusta mucho el concepto de activemos, pero Dios lo hace así. Dios activa a través del Espíritu. Por eso dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. O sea, la fe no viene por el oír la palabra. Claro, oír, voy a la palabra, pero el oír es despertar. Cualquiera puede leer la palabra y no entenderla, pero cuando viene acompañada de la revelación de Dios, viene y ilumina nuestra vida a través del Espíritu Santo. Entonces es ese cambio que da. Entonces ese concepto de anemos, que lo ve uno en el mismo texto, es más completo, y es el que está en ese texto,
más que el concepto que algunos hemos manejado y que nos han enseñado como neuma, ¿cierto? Entonces es más importante ver la acción del Espíritu Santo a través de eso, cuando el Señor dice que el viento viene y sopla de donde quiere, pero estamos hablando de la voz de Dios viene, muchos no la escuchan. ¿Se acuerdan en el caso que hemos hablado de Moisés? Moisés, ¿cuántas veces en esos 40 años Dios habrá querido manifestársele a él? 40 años en el desierto, y cuando llegó el tiempo de Dios, él puede ver una zarza que no se consumía. ¿Qué pasó con esa zarza? Sube y es la voz de Dios. Era el tiempo de Dios para Moisés. Qué tan especial entender que nosotros debemos de entender los tiempos, y como dice la Sagrada Escritura, y las sazones. Dice que el viento sopla de donde quiere. La Reina Valera inglesa, en el margen, dice el espíritu alienta, ¿cierto? Entonces nosotros, cuando estamos mirando esta parte, nos damos cuenta entonces que hay un concepto que no solamente es que el Espíritu Santo está ahí y habla, sino que el Espíritu Santo, y una de las obras del Espíritu Santo es que Él nos va a guiar a toda verdad. Entonces es la guía del Espíritu Santo. Por eso los que somos hijos de Dios somos guiados por Dios. El que no es hijo de Dios, así venga a la iglesia, que esté en el culto, así toque la guitarra, el bajo, la batería, el saxofón, lo que sea, si no es hijo de Dios, es un inconverso que viene, que es una persona muy querida, se sabe los himnos, participa, pero todavía está esclavo porque el Espíritu Santo no guía. Entonces es una persona que camina más de otra manera que de la manera que Dios quiere, ¿cierto? Y muchas veces nosotros los pastores queremos que esos talentos, ay, qué rico este talento en las manos de Dios, ¿cierto? Estos días estaba escuchando, pues no me queda mucho tiempo, pero sí logré con mi esposa sentarme y estaban presentando los cantantes estos ahora, La Voz o algo así, aquí un programa que está en este momento por uno de nuestros canales de televisión, y yo decía, qué hermoso, yo vi a una mujer que canta como música chocuana, que se parece mucho a la negra espiritual de Estados Unidos. Y yo decía, uy, una mujer de estas cantando para Dios. Pues una mujer de estas. Pero yo la miraba a ella y decía, y si ella no es regenerada, no. Y es lo que uno a veces sueña, ¿cierto? Es una persona cantando, y pongámosla a cantar en la iglesia, sería un error, cuidado si usted lo hace, para ver si de pronto ya cantándole a Dios es convertida. Ay, no le haga ese daño a su iglesia, pues a la iglesia que es del Señor, pero que usted preside. Deje mejor que sea una persona regenerada, y como lo dije en un comienzo, tal vez no será la voz más linda, ojalá y lo fuera, pero es la voz que tiene un corazón dispuesto para Dios, y es la voz que Dios va a utilizar para bendecir a su pueblo y acercarlo a su propia presencia. Muy bien, entonces dice que no oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni dónde va. Entonces esto es algo que nos hace entender mucho estos principios tan especiales de la palabra. Entonces dice que así, como está en ese sentido, es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿cierto? No es algo visible, no es algo externo, es algo espiritual, donde el Espíritu Santo está convenciendo. Por eso el concepto que yo encuentro ahí y la palabra que encuentro del griego, que realmente es anemos, tiene una profundidad mucho más que la que hemos escuchado por años sobre neuma, que realmente no es la que aplica para el texto que estamos en este momento analizando. Muy bien, y dice que así es todo el que es nacido del Espíritu. Es ese proceso de transformación, de cambio, que es la influencia del Espíritu Santo sobre la vida de cada persona que ha sido regenerada. En el caso de Nicodemo, pues él está ahí, él es maestro de uno de los maestros más importantes de Israel, uno de los 70 que está ahí colocados dentro de la información, y dentro de algunos comentaristas que uno escucha, no era solamente un principal un principal, sino el principal, o sea, el que más formación tenía en esta área y era el más respetado en la sinagoga. Y le dice a Jesús, ¿cómo se puede hacer esto? Y Jesús lo mira y le dice, ¿cómo así? Usted es un maestro, y déjeme darlo en términos de hoy. Usted es un maestro de la palabra y no sabe esto tan sencillo, porque realmente las palabras de Jesús son
demasiado sencillas, pero es que lo espiritual solamente lo interpretan las personas que son espirituales. Y entonces es algo que impacta. Mirando en la escritura acerca de cuántos encuentra uno que fueron maestros, o que habla la Biblia de aquellos que son maestros errados, ¿cierto? En Ezequiel 18:31 dice: haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y en el 36:26 dice: os daré un corazón nuevo, hablando acerca de lo que sería la obra del Espíritu Santo en nosotros y en quienes creyeran del pueblo de Israel. Y dice: y pondré un espíritu nuevo. Habrá una regeneración en nosotros. Otra persona va a surgir, no ese viejo hombre, sino un nuevo hombre, ¿cierto? Es tremendo. Uno va al Salmo capítulo 51:10 y ya puede entender esta palabra que David le puede expresar a Dios en medio del reconocer su pecado y confesarlo delante de la presencia de Dios. Entonces David termina diciéndole al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, Señor, qué bueno sería, en términos que ya nosotros tenemos, nacer de nuevo. Esto es algo interesantísimo. Entrar a la palabra es muy lindo, porque uno va como sacando, ¿cierto? Poquito a poquito, y sacándole gusto cuando esto que les he enseñado en estas 12, 13 clases anteriores, porque solamente todo lo que acabamos de aprender lo estamos poniendo en práctica en el estudio del libro de Juan. Entonces ahí el Señor habla una porción tremenda, porque dice: de cierto, ciertamente te digo, que de lo que sabemos, esto hablamos, y de lo que hemos visto, esto testificamos. Entonces ya él dice: y no recibí nuestro testimonio. Es que escuchaba yo en estos días a un policía que estaba regañando a una gente en la calle, y no me chocó lo que escuché de él, que él decía que el que escucha, que el que aprende en la vida es sabio, pero y es inteligente, pero el que escucha consejo ya lo hablaba como una persona que trascendía mucho más allá, hablaba de una gran inteligencia. Y yo decía: sí, es verdad, porque nosotros a veces escuchamos pero de ahí no pasamos, pero cuando pasamos así, pasamos a tener, en el caso espiritual, una mente diferente, y en el caso nuestro sería la mente de Cristo, ¿cierto? Entonces aquí uno mira que vamos a encontrar, por ejemplo, en Marcos 4:30, algo que asimila a lo que está hablando, ¿cierto? De lo que recibimos, de lo que dice: de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos, y no recibimos nuestro testimonio. Entonces plural retórico, al ser visto con Marcos capítulo 4 versículo 30, dice: ¿a qué nos haremos semejantes en el reino de Dios? ¿Cierto? Y empieza a colocar este tipo de cosas. Entonces, en el caso de nosotros, debemos de mirar la necesidad de experimentarlo y poder ser buenos testigos de Dios, ¿cierto? Entonces, por allá en Apocalipsis, en el 1:5, está hablando acerca de ese testigo fiel del Señor, porque lo que Él sabe nos habla, y tendríamos nosotros que entrar en una mente y en una vida espiritual para disfrutar de esta nueva, de esta dimensión que Dios nos da, de su palabra. Muy bien. Entonces en el 12 ya le dice el Señor a él: si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las espirituales? Entonces uno va a mirar que el nuevo nacimiento, aunque se va a manifestar en una persona terrenal, ¿cierto? Realmente es una operación totalmente espiritual. Jesús ya le dice que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Él viene de allá, Él nos puede enseñar esas cosas espirituales, porque dice que de lo que hemos visto hablamos, ¿cierto? Y recuerden que cuando nosotros arrancamos Juan capítulo 1, estábamos hablando la preexistencia de Cristo,
y es algo que nosotros tenemos que tener claridad. También por allá en Hechos 1, capítulo 1, versículo 9 al 11, nos va a hablar acerca de esa presentación que le está dando a los discípulos ya para ascender al cielo, de esa preexistencia de él y de que él también volvería al cielo. Dice que el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces aquí está hablando de una posición que yo también la he encontrado en Colosenses, que dice que ya estamos sentados en lugares celestiales. ¿Ya? ¿Cuándo? La primera persona que yo le escuché esto fue a mi papá, que escuchaba mucho en una radio transmundial, que lo daban desde Oakland, California, creo que era, lo que transmitían en español. Y él escuchó eso y mi papá ya empezó a decir, yo ya no soy de este mundo. Mi mamá le decía, entonces, ¿qué? ¿Usted anda en la alfombra voladora o qué? Pero cuando empezamos a mirar esta parte, y uno a Colosenses dice que ya estamos sentados en lugares celestiales, o sea, ya nos entregaron, ya nosotros tenemos esa herencia, ya está dada a nosotros. Nosotros somos ya hijos de Dios. En medio de nuestros defectos, de nuestras situaciones, si estamos en esta dimensión de caminar en este nuevo nacimiento, de reconocer nuestros pecados y de caminar delante de Dios, así vengan las acusaciones del adversario a tu vida, tú has nacido de nuevo. Estoy hablando de los que han nacido de nuevo, ¿cierto? Si tú no has nacido de nuevo y todavía tienes carga por el pecado, te voy a decir en esta hora, y todavía controla el pecado de tu vida, no has nacido de nuevo. Necesitas nacer entonces del agua y del espíritu. O sea, la palabra tiene que hallar cabida en tu vida. Si coges la Biblia y te duermes leyéndola. Si al escuchar un mensaje como estos que dura, estamos tomándonos 1 hora semanal y dices, no, es que 1 hora escuchar. No, yo quiero 10 minutos donde me diga que confiese, que declare y que ya tengo todo en mis manos, y eso es lo que a mí me gusta. Pero si esto de entrar y profundizar, de coger la palabra y de no saborearla y entrar en esta parte, no ha nacido de nuevo. Pero si la palabra ya cabida en tu vida y estas cosas, y a medida que las vas leyendo, pues Dios mío, entonces yo ya tengo la bendición en mi vida, no voy a dejar que el adversario me engañe. Y esto es parte de lo que disfrutamos las personas que hemos nacido de nuevo. Bueno, voy a adelantar lo más que pueda, mejor dicho, a volar. Y dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿cierto? Habla de lo que sucedió por allá en número 21, del 4 al 9, pero la levantó porque ellos andaban en un pecado, ¿cierto? La murmuración, ¿cierto? Entonces dice que así era necesario que Cristo fuera levantado, o sea, la serpiente fue levantada, ¿te acuerdas? Que las víboras se levantaron y empezaron a picar al pueblo porque estaban en rebelión y en pecado delante de Dios. Pero Dios permite y le dice a Moisés que levante una serpiente de bronce y en el lugar más alto que ellos pudieran ver. Y cuando la persona era picada, ese era como la contra de lo que estaba como consecuencia del pecado, ¿cierto? No estoy hablando porque yo hoy he notado que mucha gente que dice que a un cristiano no lo toca el coronavirus. Este testimonio y lo he mencionado todos estos días. Hay cientos de testimonios, cientos no, a donde me han llegado a mí, por ahí una docena de testimonios de ministros del Evangelio que lo han experimentado. Algunos han sido un llamado de Dios a sus vidas, otros han visto la mano de Dios fortaleciéndoles en momentos de necesidad, porque Dios nos puede utilizar para eso. A otros Dios los ha usado para que fueran testimonio, y médicos que eran ateos se han convertido al Evangelio. Dios actúa de muchas maneras, o sea, no es así. En el caso de este texto, que ojalá y no lo utilicemos mal utilizado, sencillamente era la consecuencia del pecado de los hijos de Israel. Ese es el contexto bajo el cual se está moviendo, y entonces ya Dios está hablando que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario que Cristo se levantara, porque él se levantó como una serpiente, pero la serpiente era la consecuencia del pecado de ellos. Entonces el veneno de las serpientes, que podía representar ese mismo pecado de ellos, les destruía. Entonces mire que hay una diferencia entre hablar de esto en la escritura y del coronavirus en este texto. Pero dice que Cristo fue levantado porque él se hizo pecado por nosotros. Entonces mire que sí, porque el veneno del pecado quiso, pero claro, la muerte no lo pudo derrotar, porque él no cometió pecado, el llevo fue el de nosotros. Entonces dice que él fue levantado y todo el que cree en él no se pierde, mas al creer en él, a nosotros mirar a Cristo, entonces el Señor nos está otorgando la vida eterna. Este es el amor de Dios, por eso la Biblia habla acerca de ese gran amor de Dios. De tal manera el Señor nos ha amado que Jesús fue entregado
y fue llevado a la cruz del Calvario. Qué especial es Dios con nosotros. Yo todavía no me sigo explicando cómo Dios me pudo haber amado a mí. Yo no sé si tú digas que el Señor contigo ganó la lotería. Yo creo que el Señor conmigo, si no fuera Dios y Él no supiera qué iba a hacer, lo hubieran engañado. Porque no, yo no soy lo mejor, pero el Señor nos llamó, y lo que tenemos bueno en nuestra vida es que Él ha ido perfeccionando su obra en nosotros. Él, depende más de Él que de nosotros. Y en 1 Juan 4:8 podía hacer una alusión a esto, porque dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ese amor de Dios incomprensible, entonces nos acompaña hoy a nosotros, ¿cierto? ¿Cómo es posible que Dios nos ame? Y yo encuentro una palabra bíblica que me llama demasiado la atención, que es agapao, y es la perfección del amor, el amor perfecto en inteligencia y propósito, un amor deliberado de Dios que busca el bienestar espiritual y físico de nosotros los hombres, y se distingue un poco del amor fileo, que es un amor de afecto y de amistad, ¿cierto? Entonces es algo muy, muy grande y muy especial que uno va a encontrar en toda esta porción de las Sagradas Escrituras. Cuando habla, por ejemplo, Juan, en el capítulo 11, versículo 5, acerca de que Jesús amaba a Marta y a su hermano Lázaro, el término que aparece también es agapao. Entonces es un amor infinito de Dios, inteligente y con propósito, que aún es capaz en algún momento de amar a sus enemigos. Y por allá en Mateo capítulo 5, del 44 al 48, también hace referencia a este amor agapao. Qué precioso es Dios. Quedo tan aburrido cuando no termino un tema. Pero ¿qué hacemos pues? Si nosotros estamos creciendo en la palabra, ¿qué es mejor? ¿Estudiarla poco a poco o todo de una sola vez? ¿Cierto que es mejor que lo hagamos poco a poco? Déjeme terminar el 16 y quedamos contentos, al menos quedamos algo contentos, ¿cierto? Entonces dice: de tal manera amó Dios al mundo, y entonces ya se iba a manejar el concepto de que ha dado a su Hijo unigénito. Muy bien, aquí está hablando de una entrega de Dios de su único hijo, de naturaleza santa, que Dios nos lo entrega. Por eso Romanos 5:8 dice: más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, y aquí está hablando de ese amor tan especial de Dios, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en el 8, que habla de ese espíritu que nos liberta de la vieja naturaleza, y en el versículo, en el 32, porque está hablando de ese propósito eterno e infalible de Dios a través del Evangelio, que dice que el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también la vida, y etcétera? Pero está hablando de ese. Entonces, cuando dice que todo aquel que cree, ¿cierto? Todo aquel indica que Dios es imparcial, que el amor de Dios se va a dar a todas las personas, para que todo aquel que cree, aquí hay un principio: creer. Ojo con esto, porque esto es lo que ha hecho que nosotros llenemos las iglesias de inconversos. Vaya a un parque, predíquele al Señor, hágale hacer la oración de fe a las buenas o a las malas, dígale a la gente, repita conmigo, hágale hacer la oración de fe, y esa persona ya nació de nuevo. Pues, ¿cómo así? Porque repite una oración de fe que nosotros estamos diciendo que la haga. No, hermano, en la época de los 60 fue que apareció la oración de fe, que la Cruzada Estudiantil y Profesional, después eso lo trajeron dos grandes evangelistas, creo que era Moody y otro, y una de las instituciones cristianas fue la Cruzada Estudiantil, y ya, entonces sencillamente las 4 leyes espirituales, y haga la oración de fe, y ya la gente es del Señor. Cuidado con eso. Es más que hablar, lo estamos viendo de todo ese concepto espiritual, todo ese concepto de nuevo nacimiento. Entonces tenemos un poco de gente en la iglesia que no han nacido de nuevo, que todavía están andando
atados a estas cosas de la carne y que nosotros estemos participando en la escritura. No, hay que creer. Entonces dice todo aquel que en él cree, ¿cierto? Alguien diría que lo opuesto a creer es la duda. Creer es una obediencia total, es un desarrollo de la fe de una manera tremenda de lo que Dios ha dado. Por eso andamos entonces en lo que es la salvación. Necesitamos entonces aceptar lo que Dios ha dado, creer en su palabra y empezar a crecer en estos principios que el Señor ha colocado a través de esa palabra. Entonces, ojo con eso, pongámosle mucho cuidado, porque si una persona no ha nacido de nuevo, es algo tremendo. Una de las cosas que Juan capítulo 15 nos va a hablar es la necesidad de nosotros desarrollar lo que es el oído. Juan 5:25, el oído espiritual, y por eso el Señor coloca este requisito, porque dice, los que la oyeren vivirán. Entonces el oír es un requisito especial para nosotros entender que la persona lo crea. Por allá en Romanos 10:13 dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, pero no es aquel que diga el nombre de Dios, porque todo el mundo, usted ve los artistas de televisión con 20 matrimonios encima, una vida destruida, no quieren nada de Dios, aborreciendo el evangelio, y usted se despide de ellos y dice Dios te bendiga, amén, gloria a Dios. Todo el mundo ya cogió el idioma de nosotros. En la Semana Santa aquí en la parroquia del barrio donde yo vivo, todos los himnos fueron de Samuel Hernández, de Jesús Adrián Romero, todos los himnos. Y yo decía, vea, este cura está poniendo a puros pastores a ministrarle a la gente de él, pero realmente escuchaba, ¿cierto? Ojalá y a través de sus mensajes la gente sea impactada. Pero lo que quiero que entendamos es que aquí está hablando del concepto de acercarse a Dios, de oír a Dios, de que la palabra haya cabida en nosotros, porque entonces uno va a mirar, por ejemplo, en Hechos capítulo 11, 18, en el caso de los gentiles que estaban en este concepto, que hubo un concepto de oír la palabra y un segundo paso después de oír la palabra, que fue el arrepentimiento, para entrar a este proceso de confesar sus pecados para salvación. Eso sería el contexto de Hechos 2:38 de cree en el Señor Jesucristo y será salvo, pero realmente todo pasos son los necesarios para nosotros alcanzar de lo que esperamos. Mis amados hermanos, se nos fue el tiempo y es una bendición muy especial tener este espacio. Que el Señor sea añadiendo bendición a esta palabra tan especial, y ojalá y podamos aprovecharla. Esta noche seguiremos con un nuevo tema de los que estamos teniendo en las horas de la noche, y mañana nuevamente a las 10 de la mañana seguiremos con nuestra profundización en el estudio de San Juan. Padre, te doy gracias por las personas que estamos unidos en esta hora escuchando tu palabra. Tú eres digno de toda exaltación, tú eres digno de toda adoración. Gracias por bendecirnos a través de esta santa y divina palabra, y que nosotros podamos entonces entenderla y ponerla por obra. Te damos gloria, honra, exaltación y adoración en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a todos.